que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. No sé si me están siguiendo, están viendo la pantalla. Primeramente vamos a ver lo que son las sucesiones. Una sucesión vendría a ser un conjunto ordenado de elementos llamados términos. En toda progresión y sucesiones vamos a encontrar así términos. Los términos vendrían a ser las cantidades de términos que tienen una progresión, que siguen una regla o patrón específico. ¿Qué vendría a ser la regla o patrón? Vendría a ser la diferencia entre el primer término con el segundo y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término. Y cada elemento de la sucesión es conocida como término y se simboliza habitualmente como una variable acompañado de su correspondiente subíndice, el cual indica la posición del término en la sucesión. Ahí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo vendría a ser una progresión aritmética y el segundo vendría a ser una progresión geométrica. En el primer ejemplo 1 vemos que el primer término sí o sí se debe de simbolizar con la letra A y con el subíndice que vendría a ser el número 1, que vendría a ser el primer término, y así sucesivamente. La letra A con el subíndice 2, que vendría a ser el término del el segundo término, hasta llegar al enésimo término. ¿Y cómo vamos a poder saber si es una progresión aritmética y geométrica? Más adelante vamos a estar detallando más a profundidad, pero en este vemos que en cada espacio de cada uno de los términos arriba, ¿verdad? Se ve el número más 3. Eso quiere decir que esta progresión es aritmética porque tiene signo positivo, es decir, se suma. Por eso es aritmética. Y en el ejemplo 2 vemos que es por 2. Entonces, la geométrica vendría a ser una multiplicación por un número que debe ser constante. Es decir, cada número debe ser igual, ¿verdad? Por ejemplo, por 2 por 2. Ahí vemos que el 4 se debe multiplicar por 2, que vendría a ser el 4, vendría a ser el primer término, se multiplica por el 2, y 4 por 2 es 8. Entonces, el segundo término va a ser 8. Ese vendría a ser la progresión geométrica. Y en la progresión aritmética, en el ejemplo 1, se suman. A cada término se le suma el más 3. Y así se va detallando cada término. Así en el ejemplo 1, el número 5 ocupa la posición 1. El número 17 ocupa la posición 6. Y así sucesivamente. En caso de querer simbolizar algún término del cual no se conoce su posición, se lo simboliza habitualmente con AN. AN, por ejemplo, si no conocemos qué término está ocupando un número exacto, entonces se debe de simbolizar por la letra A y el índice con la letra N, AN. Vendría a ser el enésimo término que no conocemos ahora. La progresión aritmética, como le estaba mencionando, en la progresión aritmética es un tipo de sucesión donde cada término se obtiene sumándole al término anterior cierta cantidad constante. Entonces, en la progresión aritmética se le suma un valor, pero debe ser una cantidad constante, ¿verdad? No debe variar. Si, por ejemplo, en nuestra progresión se utiliza el número 3, entonces a cada término se le va sumando el número 3, más 3, más 3, más 3. No debe ser diferente, es decir, debe mantener. La cantidad constante que se va sumando es conocida como razón o diferencia de la progresión. Entonces, la diferencia o la razón va a ser 3. Eso debemos de saber bien porque al aplicar la fórmula nos va a pedir la razón. Y acá en este ejercicio la razón es el número 3. Tendría que ser el más 3. ¿Por qué? Porque al sumar 2 más 3 nos da 5. Y 5 más 3, 8. Así sucesivamente hasta llegar al término 6, que vendría a ser el 17. Se le va sumando el más 3 hasta llegar. Y se dice que la progresión puede ser finita o infinita, es decir, que algunas veces no vamos a poder llegar al enésimo término, es decir, que sigue. Y infinita, finita que tú,
cuando nos proporciona luego hasta qué cantidad podemos realizar la progresión aritmética. Tipos de progresiones aritméticas. Tenemos tres tipos de progresión. Tenemos la progresión creciente, la progresión decreciente y la progresión constante. Como su nombre nos indica, la progresión creciente vendría a ser, es cuando se origina, cuando la razón o diferencia de una progresión aritmética es positiva. Como su nombre lo indica, es creciente, es decir, el término va subiendo y todo positivo, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, en el ejemplo, que el primer término es 4, el segundo término es 10, el tercer término es 16. Ahí vemos que va subiendo, ¿verdad? El término. Para saber la razón o la diferencia, debemos de restar el primer con el segundo término o el tercero con el cuarto. Para saber la razón, 4 menos 10 va a ser 6. Entonces la razón es 6. Todo positivo. Entonces es una progresión creciente que va subiendo. Y la progresión decreciente es todo lo contrario. Como su nombre lo indica, decreciente, ¿verdad? Que está, es que en este ejemplo nos muestra que cada término va bajando de la cantidad hasta llegar a la razón menos. Menos 6 y después menos 9, así, ¿verdad? Entonces decreciente, es decir, va bajando. Y para saber la razón también se debe restar el primer término con el segundo y ahí ya vamos a conocer la razón. Y la progresión constante es cuando a la razón o diferencia una progresión aritmética es igual a cero. Como sabemos en suma y resta, el número cero no varía el resultado. Entonces 5 más 0 siempre va a ser 5. Entonces es constante, mantiene. Es cuando la razón es 0. Si vamos a restar 5, que vendría a ser el primer término con el segundo término 5, el resultado va a ser 0. Ese vendría a ser nuestra razón. Observación, también puede ser conocida como monótona creciente y monótona decreciente. ¿Qué vendría a ser monótono? Vendría a ser sucesiones, ¿verdad? Esto para una observación nomás. Puede que le salgan así palabras que usted no desconozca, ¿verdad? Entonces monótono vendría a ser sucesiones también. Fórmula del término general para una progresión aritmética. Recordando la premisa de una progresión aritmética donde cada término es igual al anterior más cierta razón o diferencia constante, podemos decir que para saber una progresión aritmética debemos conocer cada uno de sus elementos. En primer lugar, como le estuve mencionando, sí o sí debemos de buscar la razón, ¿verdad? O la diferencia de cada progresión aritmética. Tenemos que saber cuál es el primer término, cuál es el segundo, el enésimo, que vendría a ser el último término, la razón, la n vendría a ser la posición que se selecciona, ¿verdad? Dentro de una progresión aritmética. Y la fórmula general que siempre se utiliza en la progresión aritmética es el enésimo término, que vendría a ser a n es igual a 1, que vendría a ser el primer término, más la razón por paréntesis n, que vendría a ser la posición que se selecciona, ¿verdad? Menos 1. Esto es universal en cualquier tipo de problema de progresión aritmética. Esta fórmula vamos a utilizar en todos los planteamientos que nos presente, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos saber el enésimo término, vamos a reemplazar y después vamos a calcular, ¿verdad? ¿Qué fórmula podemos utilizar? Pero siempre esta fórmula general podemos desglosar, ¿verdad? Más adelante estaremos viendo algunos ejemplos. Para saber, por ejemplo, la muestra del segundo término, siempre se le debe sumar al primer término la razón, si es progresión aritmética, y si es progresión geométrica se multiplica. Eso no deben de olvidar. Entonces, se suman si es progresión aritmética y se multiplica si es progresión geométrica. No olvidar que la razón se puede encontrar restando un término cualquiera menos el anterior a este. Esto se puede representar de la siguiente fórmula. Eso vendría a ser la razón, la fórmula. ¿Verdad?
No siempre se debe de restar el primer término, el segundo término para poder saber la razón, sino que se debe restar el término anterior al otro, ¿verdad? De cualquiera, ya sea del medio, del otro extremo, al empezar una progresión. Es decir, los dos términos que estén al lado en sí se debe de restar y ya vas a poder saber cuál es la razón. Fórmula sumatoria de los n términos consecutivos para una progresión aritmética. Al tener una progresión aritmética podemos sumar la cantidad de términos consecutivos que tengamos sin necesidad de hacerlo manualmente. Directamente podemos aplicar la fórmula de la sumatoria. Por ejemplo, cuando queremos saber cuánto es el total de términos que tenemos en una progresión aritmética, podemos utilizar esta fórmula de Sn, que vendría a ser la sumatoria de los n términos de la cantidad de términos consecutivos, es igual a n, que vendría a ser la cantidad de términos consecutivos que se sumarán. Y el an, que vendría a ser el enésimo término, que vendría a ser el último término. Y el a1, como le estaba mencionando, vendría a ser el primer término de la progresión. Propiedades de la progresión aritmética. En una progresión aritmética, la suma de dos términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los dos términos extremos. Observación: si la cantidad de términos de la progresión es impar, la suma de los términos extremos será igual al doble del término central de la progresión. ¿Qué nos quiere decir el primer punto de la propiedad de la progresión aritmética? Por ejemplo, si tenemos cuatro progresiones aritméticas, ¿qué vendría a ser términos equidistantes de los extremos? ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, si tenemos A1, A2, A3 y A4, ¿qué nos dice la propiedad de la progresión aritmética? Que se debe sumar, ¿verdad? El extremo con el extremo y el medio con el medio. Por ejemplo, el A1, entonces debemos sumar con el A4 y el A2 con el A3. Y los resultados de la sumatoria de estos números deben ser iguales. Entonces eso vendría a ser los términos equidistantes de los extremos. Sumar el extremo con el extremo y el medio con el medio. Y si la progresión aritmética es impar, por ejemplo, si tenemos solo tres elementos o tres términos, se debe sumar los extremos entre sí y el resultado debe ser el doble de la cantidad que esté en el medio. Por ejemplo, si tenemos A1, A2 y A3, entonces debemos sumar A1 con el A3, que vendría a ser los extremos. Y el A2 debe ser el doble de la sumatoria de los extremos. Eso vendría a ser la progresión impar. Y el interpolar término en una progresión aritmética es utilizar los dos valores dados por el enunciado para crear una progresión aritmética que cuente con ambos términos como los valores del extremo y entre ellos la cantidad de valores propuestos por el ejercicio. Este vamos a ver en un ejemplo y van a entender mejor, ¿verdad? Entonces la interpolar de términos es cuando nos dan los extremos de una progresión aritmética, el primer término y el último término. Y nosotros lo que debemos calcular son las progresiones o los términos que están en el medio de esa progresión. Eso vendría a ser interpolar, es decir, no conocer los demás términos que están en el medio. Ejemplo 1. Acá tenemos un ejemplo de cómo podría salir en el examen, ¿verdad? Sobre progresiones aritméticas. Halle el término en la posición 50 de la siguiente progresión aritmética. Ahí tenemos 2, 5, 8, 11. En primer lugar, extraemos los datos que el ejercicio proporciona directa e indirectamente. Nosotros al leer este ejercicio ya tenemos que saber cuáles son los datos que podemos sacar al mirar el ejercicio, ¿verdad? Halle el término de la posición 50. Entonces, ese 50 vendría a ser la cantidad de
progresión. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar el 50? O sea, ¿qué, qué dato sería el 50? Vendría a ser la n, vendría a ser la cantidad total de términos. Y la progresión aritmética que empieza con 2, 5, 8, 11. El 2 vendría a ser el A1, el 5, el A2, A3 vendría a ser 8 y el A4 sería el 11, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos ya el n que vendría a ser el 50, tu cantidad total de términos. El A1 que vendría a ser el 2, tu primer término. El A1 es igual a 2, ya que es el primer término extremadamente importante para la resolución. Como le había mencionado, vamos a tener solamente una fórmula general para poder resolver, ¿verdad?, la progresión aritmética, que era AN, que vendría a ser el enésimo término, es igual al A1, que vendría a ser el primer término, más la razón por la N, que vendría a ser la cantidad total de tus términos, menos 1. Como vamos a ir sacando cada dato, nos falta también la razón. ¿Cómo se sacaba la razón? Se le restaba el primer término con el segundo término, ¿verdad? Entonces el 5 menos 2 o 2 menos 5 va a ser 3, ¿verdad? O el 8 menos 5 va a ser 3. Entonces la razón o la diferencia es 3. Es decir, debe ser constante. Por ejemplo, yo al restar 11 menos 8, sí o sí me tiene que dar también 3, ¿verdad? No puede ser que me salga 2. ¿Por qué? Porque en la fórmula nos dice que debe ser un número constante, no debe de variar en cada término. Entonces, ahora utilizaremos la fórmula para encontrar el enésimo término. El enésimo término vendría a ser la última, ¿verdad? El último término en la progresión aritmética. Y como estamos buscando el término número 50, sabemos que n va a ser 50. Entonces, nuestra fórmula general va a ser AN es igual a 1 más R por n menos 1. Entonces, AN es igual a 1 más razón, paréntesis, n menos 1. Entonces, el AN, vamos a reemplazar la N 50. Eso vamos a especificar nomás, ¿verdad? Entonces, el A1 era 2 más nuestra razón era 3 por paréntesis, la N era 50 menos 1. Y eso debemos de cargar todo así en la calculadora. 2 más 3 por paréntesis 50 menos 1. Y ahí nos sale 149. Entonces, el resultado final vendría a ser 149. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Que hallemos el término en la posición 50. Entonces vendría a ser A50. Entonces la respuesta ahí es 149. Cuando no hay razón, ¿cómo podríamos hacer para saber cuál sería? Directamente podrías restarle el A2 con el A1 y ahí te va a salir su razón. Porque el tema es que yo tengo anotado que dice a n menos a1 sobre n menos 1. Y no sé si sería ese el correcto. Como le estaban diciendo, para saber la razón en algunos tipos de ejercicio te va a poner
el primer dato, o sea, el primer término y el último término, y te va a pedir que puedas sacar los demás términos que están en el medio, ¿verdad? Y en ese caso se debe despejar la fórmula general, ese que le estaba mostrando. Siempre esa fórmula general se utiliza en todo, ¿verdad? Es tratar de saber despejar nomás. El famoso que estaba multiplicando pasa a dividir y demás cosas, que estaba en el primer término, pasa al segundo término con el signo cambiado. Eso es lo más básico luego para cualquier tipo de fórmula. Pero Algunos, sería diferente para progresión aritmética y el progresión, ¿cuál es? geométrica. Aritmética, sería diferente su fórmula, supongo. Sí, sí. Utiliza el signo, multiplicación vendría a ser en geométrica. Eso no me varía. Se multiplica nomás y en aritmética se suma su fórmula. No sé si vamos a seguir o tienen algunas consultas más. Hola, profe. Quería preguntar qué tema es de matemática están dando. Es que yo ahora recién me conecté. Progresiones vendría a ser. Progresiones aritmética y geométrica. Ahora mismo estamos por terminar la progresión aritmética. Ah, dale, gracias. Dale. No sé si están viendo la pantalla. Ahí pueden ver, se ve, ¿verdad? Este vendría a ser un ejemplo de la interpolar, ¿verdad? Que en el ejercicio le van a dar el primer término que vendría a ser el -3 y el último término que vendría a ser el 32, ¿verdad? Y el interpolar es cuando no sabemos los demás términos que ocupan en el medio. En el ejemplo nos dice interpolar 4 medios aritméticos entre -3 y 32. En primer lugar, recordemos que interpolar era colocar entre dos valores extremos. Entonces, interpolar es colocar dos valores extremos, ¿verdad? El primero y el último. La cantidad de valores que nos pide el ejercicio en este caso
vendría a ser 4 valores. Al empezar, luego nos dice interpolar 4 medios aritméticos. Entonces, nosotros lo que debemos de buscar son los 4 términos que están en el medio de ese interpolar. Entonces, la progresión aritmética quedaría de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos el primer término, el A1, que vendría a ser el -3, y después nos dice que debemos de hallar 4 medios aritméticos. Entonces va a ser el A2, el A3, el A4 y el A5. Ahí completamos los 4 medios aritméticos que vamos a estar buscando. Y el último término va a ser 32, que vendría a ser el enésimo término. En este caso vamos a reemplazar por la letra A6. ¿Por qué? Porque vendría a ser el término sexto, ¿verdad? Entonces, el interpolar es tener dos términos. El primero, el primer extremo y el último extremo. Y en cualquier tipo de ejercicio le van a pedir diferente cantidad. En este caso nos pides 4. Y en algunos casos le van a pedir 10 o inclusive hasta 50, ¿verdad? Entonces, el primer término es -3 y el sexto término vendría a ser el 32. Esto vendría a ser una continuación nomás, ¿verdad? Utilizamos la fórmula para hallar el enésimo término y hallaremos el número 6, ya que lo tenemos. Entonces, el enésimo término o cuase allá. Entonces, lo que quiere saber es acá el enésimo término y como le estaban diciendo, se simboliza con la letra AN. Ese vendría a ser el enésimo término. Y la fórmula general siempre se utiliza el A1, vendría a ser el primer término más la R, que vendría a ser la razón, por N menos 1. Entonces, el enésimo término vendría a ser el 6. ¿Por qué? Porque vendría a ser el último término. Ahí vemos, ¿verdad? El último término es 6. Pero su dato, o sea, su valor real va a ser 32. Entonces vamos a estar reemplazando la fórmula. A6, que vendría a ser el término 6, es igual a primer término más razón 6 menos 1. Entonces ahí vamos a reemplazar directamente el A6, el sexto término vendría a ser el 32, es igual el A1. Vamos a mirar nuestra progresión. El A1 es -3. Vamos a bajar entonces -3 más razón. Vamos a mirar otra vez acá la progresión. Una compañera estaba preguntando cómo vamos a saber o cómo vamos a hallar la razón cuando no tenemos, ¿verdad? En este caso, imposible saber la razón al mirar esta progresión porque no podemos restar el A1 con el A2 porque no tenemos el segundo término, ¿verdad? No podemos restar tampoco el A3 con el A2 porque no tenemos ninguno de esos términos. Entonces, ahí vamos a despejar la fórmula para poder hallar la razón. Entonces, vamos a bajar nomás. Más razón por 5. ¿Por qué? Porque tu n vendría a ser tu cantidad de términos. Ahí vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendría a ser la cantidad total en la progresión aritmética, la cantidad de términos, ¿verdad? Vendría a ser 6. Entonces, 6 menos 1 va a ser 5. Entonces, 32 es igual -3 más la razón. Esa razón vamos a despejar porque esa razón lo que vamos a saber, ¿verdad? Lo que vamos a resolver. Entonces, como le estaba diciendo, ahí tenemos una ecuación en donde el es igual, ¿verdad? Siempre vamos a tener en cuenta para poder despejar. Entonces, vamos a bajar directamente el 32. Ahí tenemos un término independiente ahí, ¿verdad? El -3. Pero ¿qué pasa? Está en el segundo término. ¿Cómo sabemos? Él es igual o el 2 puntos lo que está dividiendo ahí, ¿verdad? El 32 estaría en el primer término y el -3 más la razón por 5 vendría a ser el segundo miembro. Entonces, lo que estaba en el segundo miembro vamos a pasar junto al 32 que era el primer miembro. Entonces, sí o sí debemos de cambiarle su signo. Este es el ley básica de matemática, ¿verdad? Entonces, al pasar del segundo miembro al primer miembro se le cambia. Entonces 32 más 3 es igual. ¿Qué nos queda ahí? La razón por 5. Entonces vamos a sumar. 32 más 3 va a ser 35. Es igual. ¿Qué nos sobra ahí? La razón por 5. ¿Y qué nos dice la
en la ecuación la regla, que cualquier número multiplicado pasa a dividir. Entonces, el 35 le pasa a dividir el 5 porque estaba multiplicando por la razón. Entonces, 35 dividido 5 es igual razón. Y 35 dividido 5 vendría a ser 7. 7 por 5, 35. Entonces, ahí ya determinamos la razón. Así de fácil, pero como les dije, sí o sí deben de conocer la ley básica de ecuación, ¿verdad? De si pasa del primer miembro al segundo miembro, se le cambia de signo, y del segundo miembro al primer miembro se le cambia de signo. Y si estaba multiplicando, pasa a dividir. Y el que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y es cuestión de despejar nomás la fórmula. Ahora, gracias a que tenemos la razón, podemos hallar todos los términos faltantes, recordando que para hallar un término cualquiera solo debemos sumarle la razón al término anterior. Profe, consulta. Sí, sí. ¿Por qué el 32 bajó ahí? Porque a 32 menos, o sea, es igual, menos 3 más razón por 5. Porque ahí no, en la fórmula nos dice n, que vendría a ser el enésimo término. Y le estaba diciendo que el enésimo término es igual al último término. Al mirar tu progresión, tu último término, ¿qué valor tiene? 32, ¿verdad? El enésimo término entonces es 32, que vendría a ser A6. El término sexto, ¿verdad? Y ahí en la fórmula no le vas a reemplazar directamente, porque vos lo que querés conocer vendría a ser la razón. Entonces, todos los demás datos debes reemplazar, ¿verdad? Entonces, el enésimo término es A6, y A6 es igual a 32. No sé si pudiste Sí, entendí. dar tu duda. Eso nomás. Tendría que ser como para poder sacar la razón, ¿verdad? Y al tener la razón ya podés completar acá tu progresión aritmética. ¿Cómo era la progresión aritmética? ¿Se le sumaba, se le multiplicaba, se le restaba? ¿Alguien que me pueda responder? Se le sumaba, profe. Se le sumaba. Entonces, al tener tu razón, ya podés saber tu A2, tu A3, tu A4, ¿verdad? Ahí abajo te va a mostrar. Ahí está. Entonces, tu razón era 7. El primer término era menos 3. Entonces, menos 3 más 7 es 4 positivo. Esta parte también siempre ustedes deben de entender. La ley de los signos, ¿verdad? Siempre algunos se confunde todavía. Signo contrario se resta y mantiene el signo del mayor. O para no poder complicarse, ¿verdad? Directamente pueden cargar en la calculadora. Menos 3 más 7. Porque si cargan, por ejemplo, 3 menos 7, ahí te va a salir negativo menos 4. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, el segundo término ahí ya tenemos que era 4 y se le suma otra vez tu razón, que era 7. A cada término se le va sumando, ¿verdad? 4 más 7, 11. Y 11 más 7, 18. 18 más 7, 25. Y 25 más 7 es 32. Ese vendría a ser progresión aritmética. Se le suma, ¿verdad? Y su fórmula general es enésimo término, que vendría a ser AN es igual a tu primer término A1 más tu razón por N, que vendría a ser la cantidad total del término de tu progresión, menos 1. No sé si tienen alguna duda, podemos acá para no pasar directamente a la progresión geométrica. Veo que la mayoría están atendiendo, ¿verdad? Al reaccionarse. Van a tener muchos ejercicios si quieren practicar cuando tengan así tiempo. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo les voy a explicar sin ningún inconveniente, ¿verdad?
pero eso más tarde le voy a... Seguramente tiene luego, ¿verdad? Los materiales. Voy a dejar en el chat mi número y así me escriben y le paso también el ejercitario cuando puedan practicar, antes de que me olvide. No podemos hacer un grupo de WhatsApp, profe. Y puede ser también, Así directamente ahí envías. sí, que alguien se encargue de crear y que me agregue, no sé cómo podemos, O que pasen el link, que creen y que pasen el link. en el chat directamente, ¿verdad? Sí, acá en el chat. Sí. Ahí veo que ya alguien va a crear, así cuando pase el link para entrar también. Ahí veo una consulta que puede salir en decimales las razones. Y puede ser, pero no creo nomás que salga así porque debe ser constante, pues. La razón debe ser igual, ¿verdad? No puede ser tu razón 2 y después 3, ¿verdad? Es decir, debe ser igual, ¿verdad? Pero no creo que sean decimales. Ahí ya pasó el link. Veo que ya muchos se están uniendo ya al grupo de WhatsApp. Yo estoy encargado del grupo 2. Usted vendría a ser entonces el grupo 2. No sé si vamos a darle un poco más de tiempo a los demás compañeros o vamos a seguir ya nomás con la clase.
Vamos a continuar nomás ahí. Lo que no están pudiendo entrar van a hacer durante el desarrollo de la clase. Ahora es progresión geométrica. Deben de diferenciar bien lo que es progresión aritmética y la progresión geométrica. Como le estaba diciendo, en la progresión aritmética se le suma, ¿verdad?, la razón. Y en la progresión geométrica se le multiplica a la razón. O cociente. Cociente, que vendría a ser la multiplicación, ¿verdad? Y en aritmética decía luego razón o diferencia. Diferencia entendemos que es la resta, ¿verdad?, entre el primer y el segundo término, o cualquiera de los términos que estén así al lado, ¿verdad? 3 con el 2, o 4, 5, 6, 7, eso no importa el orden, ¿verdad? Entonces la progresión geométrica se le multiplica. Es un tipo de sucesión también, en donde cada término se obtiene multiplicando al término anterior cierta cantidad constante. Igual que en la progresión aritmética, la razón debe ser constante, ¿verdad? Es decir, no varía. Si multiplicamos por 3, entonces cada término se debe estar multiplicando por 3 hasta llegar al enésimo término o el último término. La cantidad constante que se va multiplicando es conocida como razón o cociente de la progresión. Aquí podemos visualizar cómo la razón o cociente de esta progresión geométrica es 2. Para hallar este valor debemos dividir cualquier término de la progresión entre el anterior al mismo. Y en la progresión aritmética era restar, ¿verdad? Y acá, para saber la razón, se debe de dividir. Entonces, podemos dividir el segundo término con el primer término. 4 dividido 2 es 2. Entonces la razón o cociente es 2. Pero en este caso se multiplica. No se olviden de eso. Entonces 2 por 2 va a ser 4. Ese vendría a ser su segundo término. Y para saber el tercer término, entonces el 4 se debe multiplicar otra vez por el número 2. 4 por 2, 8. Así sucesivamente. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Y para seguir, ¿verdad? 64 por 2. Y ese resultado otra vez se multiplica por 2. Y así hasta llegar al último término, ¿verdad? Y tipo de progresiones geométricas vendría a ser las mismas cosas que las progresiones aritméticas, ¿verdad? Que vendría a ser la progresión creciente, la progresión decreciente y la progresión constante. Y también se le agrega uno más, que es la progresión de términos con signos alternados. Es decir, uno puede tener menos, el otro más, menos, más, o si no menos, menos y al final más otra vez. Entonces la progresión creciente, como le estaba diciendo, va subiendo el valor de los términos. Por ejemplo, 2, 4, 8, va subiendo, ¿verdad? En este caso la razón tendría que ser 2 porque 4 dividido 2 es 2. O 8 dividido 4 también es 2. Cualquiera se puede tomar, cualquiera de los términos se puede tomar para poder saber la razón, ¿verdad? No siempre el A1 con 2, sino que lo que están al lado, ¿verdad? 64 puedes dividir con 32 y te va a salir 2. O 128 dividido 64 va a ser 2 también, ¿verdad? No importa de dónde tome la muestra para poder sacar la razón. Y la progresión decreciente es lo que estaba explicando, ¿verdad? Es la que estaba bajando así su razón. Esta progresión se origina cuando la razón no cociente una progresión geométrica, ejemplo, 1000, después 500, 250, es decir, estaba bajando ahí los datos de cada término. Y la razón es 0,5. Justamente el compañero estaba preguntando si la razón puede ser en decimales y acá justamente aparece ya en decimales, ¿verdad? Porque al dividir 1000 dividido 500, 500 dividido 1000 va a ser 0,5. 250 dividido 500 va a ser 0,5. Entonces la razón es 0,5.
Y la progresión constante es cuando la razón es cero, ¿verdad? El, el número cero no modifica el resultado. Origina cuando la razón en este caso vendría a ser 1. En la progresión aritmética lo que era 0 porque se le sumaba, ¿verdad? Y en la multiplicación la razón que no modifica el valor de una multiplicación es 1, ¿verdad? Por ejemplo, 5 por 1 va a ser 5 otra vez. Entonces, la progresión constante en progresión geométrica es 1, cuando la razón o cociente es 1. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 mantiene su resultado. Y en progresión aritmética era 0 porque al sumar 0 a cualquier número mantenía también el resultado, ¿verdad? 5 más 0 iba a ser otra vez 5. Y en este caso 5 por 1 es 5. Esa vendría a ser la diferencia. Y como le estaba diciendo, la progresión de términos con signo alternado, esta progresión se origina cuando la razón o cociente de una progresión geométrica es negativa. Por ejemplo, 2 menos 10 y después otra vez 50 y después menos 250 y así sucesivamente va alternando, ¿verdad? Entre positivo y negativo. Entonces es acá 10 dividido 2 va a ser menos 5. Su razón, entonces 2 por menos 5 va a ser menos 10. Y menos 10 por menos 5 va a ser 50 positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y ahí entonces va variando. Entonces, tu razón era menos 5. Entonces, 50 por menos 5, ahí ya otra vez menos 250. La razón entonces aquí es menos 5. Como sabemos, cualquier número multiplicado con signos iguales cambia, ahora menos por menos va a ser más. Y más por menos va a ser menos. Eso nomás lo que varía. Y la fórmula general, como le estaba diciendo, en vez de más van a utilizar el por, pero en este caso la fórmula va a estar elevado ya al n-1. La razón elevado a la n-1. Y en progresión aritmética la razón estaba acompañada directamente por n-1. Estaba a su lado. En este caso se eleva, ¿verdad? Y para saber el segundo término, ahí nos dice que era multiplicar el primer término por tu razón, ¿verdad? Entonces, en la fórmula general, eso es lo que debemos de saber bien, ¿verdad? Y de ese vamos a estar despejando cualquier otro dato que estén pidiendo en los ejercicios. En donde AN es el enésimo término y el A1 es el primer término. Eso no varía, ¿verdad? El R vendría a ser la razón, la N vendría a ser la posición que se selecciona. Por ejemplo, en cualquiera de los ejercicios les pueden pedir, calcula la razón de una progresión geométrica en donde la N equivale a 50. Entonces la posición 50 de tu A, 50 es lo que vos vas a saber ahí, ¿verdad? Eso más adelante vamos a seguir practicando con los ejercicios que le estaré pasando en el grupo, ¿verdad? No se preocupen ahora que más adelante van a poder entender al practicar. No obstante, no olvidar que la razón se puede encontrar dividiendo un término cualquiera entre el anterior a esto. Esto se puede representar de la siguiente fórmula. La compañera anteriormente estaba preguntando que para hallar la razón decía esta fórmula, ¿verdad? En este caso era para la progresión geométrica, donde se divide los términos, ya sea el primero con el segundo o el tercero con el segundo. Entonces al dividir, vos ya sabes ya tu razón. Si es que tenés todos los datos de tu progresión aritmética. Y si es que no tenés tu razón, se despeja la fórmula y ahí ya podés sacar otra vez la razón. Fórmula sumatoria de los n en términos consecutivos. Esto cuando querés saber la totalidad, Andrés. Vamos a utilizar esa fórmula. Ese n vendría a ser la sumatoria de los n términos consecutivos, es igual a tu enésimo término por razón menos tu primer término sobre la razón menos 1. Vamos a usar la primera fórmula, vamos a utilizar en caso de no conocer en qué posición está la n, ¿verdad? Y el segundo, lo que está abajo,
es cuando ya sabes el valor real de tu n. Cuando te dice, por ejemplo, que tu n va a valer 50, entonces se utiliza la segunda fórmula. Y si cuando no sabes qué posición está ocupando tu n, se utiliza el primer término. La primera fórmula, ahora, perdón. Propiedad de la progresión aritmética. Este vendría a ser la misma cosa que en la progresión aritmética, ¿verdad? En una progresión geométrica, el producto de dos términos equidistantes de los extremos es igual a el producto de los términos extremos. ¿Se acuerdan cuando les dije que la progresión geométrica también es equidistante? La equidistante dice, en aritmética se sumaba, acá se multiplica. ¿Qué es lo que se multiplica? Por ejemplo, si yo tengo cuatro cantidades, por ejemplo, A1, tengo la A2, tengo la A3 y la A4, que vendría a ser par, ¿verdad? 4 términos estoy teniendo ahí. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Que debo de multiplicar el primer término con el último término y el segundo con el tercero, ¿verdad? Extremo con extremo y medio con medio. Si tengo 6, la misma cosa. 1 con el 6, el 2 con el 5 y el 3 con el 4, ¿verdad? Y todos esos resultados deben ser igual. Por ejemplo, si yo sumo 1 multiplico el primer término con el último término y me sale 5, entonces los que están en el medio a multiplicar también me deben dar 5. Y si es impar, se multiplica el primero con el último y me debe dar el doble. Acá vendría a ser, si la cantidad de términos de progresión es impar, el producto de los términos extremos será igual al cuadrado del término central de la progresión. Ve acá tú al cuadrado, Ana. El otro era el doble. Eso era en progresión aritmética. Acá debe ser al cuadrado. Si me salió 25 al multiplicar el extremo con el extremo, me salió 25. Entonces, el del medio me tiene que dar 5 al cuadrado, por ejemplo, que vendría a ser 5 por 5, 25 otra vez. Y el interpolar término en una progresión geométrica es utilizar los dos valores dados por el enunciado para crear una progresión geométrica que cuente con ambos términos como los valores del extremo y entre ellos la cantidad de valores propuestos por el ejercicio. ¿Se acuerdan cuando en el ejercicio anterior no nos proveyó, ¿verdad?, el ejercicio del primer término y el último término, y nos pidió sacar los resultados de los términos que estaban en el medio, ¿verdad? Y eso vendría a ser el interpolar. En el ejercicio solo conocemos el primero y el último término. Entonces lo que debemos de sacar es lo que están en el medio, todos los términos que están en el medio. Ahí nos van a especificar luego qué cantidad de espacio debemos de dejar para saber cuál cantidad de progresión aritmética se necesita para resolver el ejercicio. Ejemplo 1. Halle el término en la posición 8 de la siguiente progresión geométrica. Ya voy a ver 2, 10, 50, 250. ¿Qué nos dice el ejercicio? Halle el término en la posición 8. Posición, ¿se acuerdan? La posición, letra pequeña reemplazada, la letra N. Vendría a ser la posición 8. N8, entonces. Nuestro dato va a ser N8. Y la progresión geométrica, el 2 vendría a ser el A1, el 10 el A2, el 50 A3 y el 250 A4. Esa ya, bueno, es la razón en progresión geométrica. ¿Alguien que se acuerde? Se resta. Se divide. Se divide. Entonces se divide 10 dividido 2, 5, ¿verdad? Y 50 dividido 10, 5. No importa, ¿verdad? No hace falta luego dividir solamente A1 con A2, ¿verdad? Cualquiera, los que estén al lado nomás se divide.
Entonces el A1 vendría a ser 2, ya que es el primer término extremadamente importante para la resolución del problema. Y la razón, como estaba diciendo la compañera, se divide. Y ahí nos salía 5. Ya que la razón se obtiene dividiendo un término cualquiera entre el anterior. Ahora utilizamos la fórmula para hallar el enésimo término. Y como estamos buscando el término número 8, sabemos que N8. Entonces, la fórmula que vamos a estar utilizando, la fórmula general en la progresión geométrica vendría a ser ese, ¿verdad? Enésimo término es igual a tu primer término por la razón elevado, en este caso, elevado a la n, que vendría a ser tu cantidad, menos 1. Y en la progresión aritmética se sumaba y no se elevaba, ¿verdad? El n menos 1, sino que estaba al lado o se multiplicaba por tu razón. Entonces, tu AN tendría a ser tu enésimo término. Vos en el último término, en este caso en el ejercicio, ¿verdad? Tu N total era 8, ¿verdad? Entonces, AN reemplaza directamente por A, 8. Tu N vale 8. Es igual. Tu primer término es 2 por razón de coma, que era 5, y se eleva 8, que era tu N menos 1. Este puede cargar a 7 en la maquinita, ¿verdad? En la calculadora. 2 por 5. Hay una tecla que se pulsa ahora para elevar. Y hay paréntesis, 8 menos 1. Se cierra paréntesis, es igual. Y ahí ya te va a salir el resultado. No sé si alguien tiene Profe, en mano su calculadora para practicar. profe, ¿cuál sería la tecla que se usa para elevar? Hay uno que parece así gancho y nada. Parece V, pero que está al revés. V corta que está al revés. Ya entendí. Gracias. Dale, dale. Proba un poco si es que te sale el resultado. A mí sí me salió, profe. Avíseme si le sale el resultado. A todos le salió el resultado. Porque a la hora de rendir, al final, lo que saben usar la maquinita es lo que rinde más rápido, y a veces no hace falta luego hacer el proceso, sino llegar al resultado es al final, en cualquier examen. He visto que a la mayoría le están saliendo el resultado. Deben tratar de practicar más con la calculadora, como le estaba diciendo. Pueden buscar así tutoriales y eso en internet y ahí le van a hacer más fácil. Vamos a seguir entonces. Enseguida vamos a terminar. Ejemplo 2. Interpolar. El interpolar entonces es cuando en el ejercicio nos dan el primer y el último término. El interpolar 5 medios geométricos entre 4 y 2916. En primer lugar, recordemos que interpolar era colocar entre dos valores extremos
En este caso serán el 4 y el 2916. La cantidad de valores que nos pide el ejercicio, en este caso, 5 valores. Entonces, el interpolar es colocar los extremos, que vendría a ser el 4 y 2916. ¿Cuánto interpolar nos pide en este ejercicio? 5. Entonces, debemos de dejar 5 espacios después del primer término. No vayan a confundir, no vayan a contar este 4 como el primer interpolar. Se empieza directamente con el segundo término. Este vendría a ser el segundo término, vendría a ser el primer interpolar. El tercero vendría a ser el segundo. El cuarto vendría a ser el tercero. Y el quinto vendría a ser el cuarto. Y el sexto vendría a ser el quinto. No vayan a confundir en ese sentido, ¿verdad? Se debe dejar de 5 espacios después del primer término. Entonces, ¿cuánto término en total vamos a tener? 7, porque tenemos luego 2, que era el extremo, 4 y 2916, y nos pide otra vez 5 términos, podría ser 5 espacios, ¿verdad? Entonces, nuestro enésimo término va a ser 7, y nuestro n en este caso va a ser 7, ¿verdad? La totalidad de la totalidad de los términos. Entonces A1 va a ser 4 y el A7 va a ser 2916 o el enésimo término, que es el AN. No vayan a confundir también ese con el primero. Entonces, el último término de una progresión aritmética siempre se reemplaza también con AN. Ejemplo 2, este continuará. Utilizamos la fórmula para hallar el enésimo término y hallaremos el número 7 ya que lo tenemos. Entonces la fórmula general era AN es igual a 1 por razón elevado a tu cantidad de término menos 1. AN, la AN era nuestro enésimo término. ¿Y cuánto era nuestro enésimo término? Era A7. ¿Y a cuánto equivale a 7? A 2916. Entonces ahí directamente se reemplaza tu A7 por 2916. Es igual 4. A1 vendría a ser 4, tu primer término. Por razón. Depende de razón. Entonces ya voy directamente razón. Se baja directamente la razón, la letra R, y se reemplaza 7. Vamos a la 7 o tu cantidad de n. ¿Qué quería decir n? Tu cantidad de progresión. Ya voy a bebé 7 espacios. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Entonces n equivale a 7. Entonces es 7 menos 1. Y 7 menos 1 es 6. Entonces razón es elevado a la 6. Y ahí ya aplicamos otra vez nuestra regla general o nuestra regla básica de una ecuación, ¿verdad? Lo que estaba multiplicando pasa a dividir y así. Entonces, 2916 es igual. ¿Por qué bajamos ahí directamente sobre 2916? Porque el 4 estaba multiplicando a tu razón. Entonces, el 4 que estaba multiplicando pasa a dividir en el primer término. Cuando vamos a pasar del segundo miembro al primer miembro, si vamos a pasar al denominador, no se le cambia el signo, ¿verdad? Sino que directamente se divide con el 4. No le vamos a poner menos 4. ¿Por qué? Porque va directamente en denominador y ya es división. El otro era sumar o restar. ¿Por qué? Porque este estaba multiplicando y directamente pasa a dividir, pero no le vamos a cambiar su signo, porque pasa directamente a dividir. Entonces 2916 dividido 4. ¿Qué nos sobra ahí? Nuestra razón elevado a la 6. Entonces 2916 vamos a dividir con 4 y ahí el resultado es 729. Y nuestra razón estaba elevado a la 6. Entonces, para resolver cualquier tipo de dato así
que estén elevados, siempre se usa la raíz cuadrada, ¿verdad? O sea, la raíz. En este caso va a ser raíz sexta. ¿Por qué? Porque nuestra razón está elevado a la 6. Entonces, raíz sexta es igual, raíz sexta de 729 es igual a la razón. Y ahí podemos cargar directamente en la calculadora otra vez. Raíz de sexta, 729 es igual y ahí nos va a salir 3. No sé si todos saben cargar esa parte para poner raíz sexta, porque en la maquinita está nomás la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Hay una tecla que se pulsa otra vez para poner primero el 6 y después la raíz. Si pueden practicar también eso. Sí, lo que tienen en calculadora. Profe, me perdí de dónde salió la raíz cuadrada. Y porque siempre debemos utilizar la raíz para resolver así números que estén elevados o cualquier dato que estén elevado a un número, ¿verdad? En este caso era la razón elevado a la sexta. Y para resolver este, sí o sí se debe utilizar la raíz. Para eliminar vendría a ser el número 6. Se coloca directamente raíz sexta y el dato. Hola, profe. Sí, sí. Profe, si yo no tengo el N, ¿cómo puedo hacer para El, reemplazar? ¿Cómo voy a reemplazar? espérame, el N. Y el N sí o sí vas a tener cuando te piden esta clase de ejercicio. Pero hay algunos ejercicios en el ejercicio de práctica que vamos a sacar la N, ¿verdad? Es cuestión de despejar otra vez. Ah, sí, ok, gracias, porque yo tengo inconveniente en la hora de despejar estas fórmulas. Sí, Y todo. estaba intentando practicar y ahí el N justo me pedía y yo no tenía y no sabía cómo hacer. Pero Sí, voy a sí. esperar entonces nomás. Dale, dale. Vamos a tratar Gracias. voy a tratar de resolver algunos ejercicios con ustedes porque he visto que hay muchos en los ejercitarios y también hay otros tipos de ejercicios que no están incluidos en este práctica, o sea, en esta teoría de estos ejercicios, ¿verdad? Pero voy a tratar de buscar en algún libro si es que consigo resolver. En el grupo vamos a tratar de explicar todo juntos. Profe, Sí, sí. ¿cómo se podría cargar en la calculadora el de la raíz sexta de 729? Y la verdad que hay una tecla que se pulsa antes. ¿No? Yo ahora mismo no tengo pues mi calculadora conmigo. Profe, Sí, sí. para responderle a la chica, se tiene que tocar primero Shift y en la tecla que es de la raíz. Y ahí te va a salir raíz cúbica. Y eso tienen que eliminar y cambiarle por el 6. Y ahí cargarle dentro de la raíz 729 y ahí le vas a estirar 3. Hay una consulta también de n es la posición del término en la progresión. Y depende de cómo te piden en el ejercicio, ¿verdad? El n vendría a ser la cantidad total de tus términos. Si tenés a uno, así, ¿cuánto tenés? O en el ejercicio te pueden decir directamente calcula el N50. Entonces el N50 vendría a ser A50. O si no, N20 vendría a ser A20. O si no te dice N5, entonces es A5. O también N puede ser la totalidad de tus términos. Si cuántos términos tenés. Si tenés A1 hasta A10. Entonces tu N va a ser 10, la total, ¿verdad? Dependiendo de cómo te plantea los ejercicios o los problemas. En este caso sí o sí le van a sacar en problemas. No sé si la mayoría pudo practicar cómo cargar la raíz esta. He visto que ahí mandé en el grupo, a full ya el grupo entonces.
como le dije, vamos a tratar de ayudarnos entre todos, ¿verdad? Ayudar así a los compañeros también lo que no es lo que están teniendo dificultades. Lorena Morales levantó la mano. ¿Alguna consulta, Lorena? No, de hace rato ya era, profe. Ah, bueno. Voy a continuar porque mi hora ya está por terminar y me falta todavía creo que un ejercicio. Entonces, a todos ya le salió la razón 3. Ahora, gracias a que tenemos la razón, podemos hallar todos los términos faltantes, recordando que para hallar un término cualquiera solo debemos multiplicarle la razón al término anterior. Es de igual a la progresión aritmética, pero en este caso ahora se multiplican. No se olvide de eso. En la progresión aritmética se suma, en la progresión geométrica se multiplica la razón. Entonces, nuestro primer término era 4. Entonces, para saber el segundo término, ¿se multiplica o se divide? Se multiplica. Entonces, 4 por la razón nos salió 3. Entonces, 4 por 3 es 12. Y para saber el término 3, entonces es 12 por 3, 36. Y así sucesivamente hasta llegar al último término o al enésimo término o al A7. Y ese era el último ejercicio, ¿verdad? Y después en el ejercicio de fijación hay muchos problemas que pueden ir practicando. No sé si mañana van a tener clase o ya no. Mañana tenemos examen, profe. Matemática o castellano. Los dos. Ah, ¿y cuántos temas ya desarrollaron de matemática? Creo que 3. 3 nomás hasta ahora. Matrices, lo del tema del logaritmo y este. Sí. Y no sé si tienen alguna consulta, le estaré pasando el material en el grupo. Así para ir cerrando la clase de hoy. O si podemos repasar aquellos que no pudieron entender bien. Parece que todos entendieron la clase de hoy, o sea, hasta el momento. Ahora le voy a pasar el PDF con los ejercitarios para ver si qué tal les quedó la clase, si pueden desarrollar alguno de los ejercicios. Es todo fórmula al final. Saber despejar, saber reemplazar y saber sacar los datos. Gracias a lo que están respondiendo en el chat. Entonces, terminamos por hoy. Estaremos en contacto a través del grupo. Y muchas gracias por su atención. La verdad que creo que salió todo bien. Gracias, gracias. Y mucha suerte a todos que se esfuercen, que no se cansen de estudiar, cronogramen su hora. Todo un tema. Todo depende de usted al final. Dale, muchas gracias. Profe, ¿vas a pasar los ejercicios al grupo? Sí, enseguida voy a pasar. Ah, ok, ok. Dale, dale.